Los guardianes de la revolución iraníes desafiaron el domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con Teherán. Irán quiere llegar a un acuerdo porque en esencia ya no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho. La tensión vuelve a escalar en el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, clave para el transporte de hidrocarburos. Un funcionario en Teherán ha lanzado una advertencia contra cualquier base militar europea utilizada por Estados Unidos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró este martes que su país está dispuesto a dialogar, aunque dejó claro que no cederá ante la presión y ante la fuerza. El último llamado entre Putin y Trump resuena en Europa. El miércoles, el presidente estadounidense catalogó la llamada como excelente. 3 personas presumiblemente infectadas con antivirus fueron evacuadas el miércoles del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde y estaban camino a Países Bajos para recibir atención médica. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar después de que el gobierno persa endureciera su postura y presentara una nueva propuesta de paz en la que exigía el levantamiento de todas las sanciones, garantías de no agresión, la posibilidad de imponer sus reglas sobre el estrecho de Hormuz, el fin inmediato del bloqueo a sus puertos y el retiro de sus tropas de la región. Además, en los 14 puntos que envió a través de Pakistán, exigió la liberación de sus activos congelados y compensaciones económicas por la destrucción causada por los bombardeos, al tiempo que estableció un plazo de 30 días para alcanzar la paz y evitó incluir la cuestión de su programa nuclear, que para Estados Unidos es la más importante. Poco más tarde, Donald Trump respondió que analizarían la propuesta, pero que no podía imaginar que fuera aceptada, ya que todavía no habían pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le habían hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años, mientras que no descartó volver a inclinarse por la opción militar, declarando que era una posibilidad que sin duda podría ocurrir. Incluso antes de las declaraciones de Trump, la negativa de Washington se daba por descontada, por lo que la Guardia Revolucionaria aumentó la apuesta, afirmando que el impacto en la economía mundial provocado por el cierre de Hormuz había reducido el margen de maniobra de Estados Unidos en cuanto a la toma de decisiones y que ahora el mandatario norteamericano tenía que elegir entre un mal acuerdo o enfrentar una operación militar imposible, y recordó que Trump tenía en sus manos un ultimátum iraní para levantar el bloqueo. Los guardianes de la revolución iraníes desafiaron el domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con Teherán, después de que el presidente Donald Trump menospreciara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra. La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto al fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israelo-estadounidenses contra Irán y de represalias de Teherán en la región. Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Hormuz o el programa nuclear de la República Islámica. El Servicio de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución mencionó un ultimátum iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un cambio de tono de China, Rusia y Europa con respecto a Washington. El sábado, el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní. Según las agencias de noticias de Irán, el país ha transmitido a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días. La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un mecanismo para el estrecho de Hormuz y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Ese país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní, Ali Khamenei, el primer día de los bombardeos. La Guardia Revolucionaria también advertía que Rusia y China, e incluso Europa, cada vez presionaban más a Estados Unidos para que firmara un acuerdo que permitiera liberar el estrecho de Hormuz. Pero Donald Trump también estaba presionado por la ley que exige que los presidentes pongan fin a cualquier acción bélica a los 60 días de haberla iniciado en caso de no contar con una autorización del Congreso. Al mandatario norteamericano se le estaba acabando el plazo y no se cree que hubiera podido conseguir la aprobación del Congreso para continuar la guerra con Irán,
dado que incluso los republicanos tienen miedo de que les termine costando las elecciones de medio término de noviembre. Y ante este panorama, Trump le escribió una carta al Congreso comunicando que las hostilidades con Irán habían terminado el pasado 7 de abril, aunque en lugar de confirmar que se había decidido definitivamente por la presión económica sobre las acciones militares, fue interpretado como un intento de no atenerse a la ley, ya que si decidiera volver a atacar, el plazo volvería a comenzar. Además, en la carta se aclara que, a pesar del éxito de las operaciones contra Irán y de los esfuerzos por asegurar la paz, la amenaza que representaba la República Islámica seguía siendo significativa. Asimismo, el mandatario criticó la resolución de poderes de guerra, afirmando que era completamente inconstitucional y recordando que siempre fue ignorada, mientras que reiteró que no estaba conforme con las condiciones exigidas por Irán para alcanzar la paz, y reiteró que era Teherán el que pedía llegar a un acuerdo porque ya no le quedaba ningún ejército. Las hostilidades con Irán han terminado. Así lo informó el presidente estadounidense Donald Trump en una carta dirigida a los líderes parlamentarios el viernes. El documento se envió en medio de la presión del Congreso para que el republicano solicitara autorización en caso de que el conflicto se prolongara más de 60 días. En el documento, el multimillonario afirma que no ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril y añade que las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado. Según la Constitución de Estados Unidos, solo el Congreso puede declarar la guerra. Sin embargo, una ley aprobada en 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia provocada por un ataque contra Estados Unidos. El mismo texto exige que el presidente, si mantiene tropas desplegadas durante más de 60 días, obtenga autorización del Poder Legislativo, a diferencia de una declaración de guerra. El conflicto con Irán comenzó el 28 de febrero, pero la notificación oficial de la Casa Blanca al Congreso sobre el inicio de las hostilidades se produjo 2 días después. Por lo tanto, el 1 de mayo representaba el plazo de 60 días para obtener la autorización de los parlamentarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz. Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho con lo que ofrecen. Irán quiere llegar a un acuerdo porque en esencia ya no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho. Y mientras tanto continuaron las amenazas y las advertencias, con el jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni, afirmando que estaban preparados tanto para la diplomacia como para la guerra, y aclaró que negociar no significaba acatar lo dictado por Washington, ni aceptar lo que intentaban imponerles mediante amenazas, mientras que el Ministerio de Exteriores dijo que tras la última propuesta le correspondía a Estados Unidos decidir si prefería la vía diplomática o la reanudación de las hostilidades. Irán continúa teniendo dos bandos muy definidos, uno de línea más dura representado por el sector castrense y otro dispuesto a hacer más concesiones para alcanzar la paz. Por este motivo, mientras el subcomandante del centro de mando Mohammed Jafar declaró que lo más probable era que se reanudara la guerra porque, según las pruebas, Estados Unidos no estaba comprometido con ninguna promesa ni acuerdo y que estaban totalmente preparados para ese escenario, Donald Trump asegura que funcionarios estadounidenses continuaban manteniendo negociaciones muy productivas que podrían conducir a algo muy positivo para todos, una contradicción evidente desde los primeros días de la ofensiva norteamericana. A su vez, el asesor del líder supremo, Ali Akbar Velayati, mostró sorpresa por las extrañas acciones y el comportamiento del presidente norteamericano y afirmó que el repliegue de Estados Unidos en Europa, el debilitamiento de la OTAN y los problemas técnicos reportados en buques de guerra de Estados Unidos representaban señales del colapso de las ilusiones de la Casa Blanca. Irán dijo el sábado que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios. La República Islámica nunca ha rehuido a las negociaciones, nunca las ha rechazado porque es un enfoque lógico y racional, pero está claro que negociar no significa aceptar sus dictados, ni lo que pretenden imponernos mediante amenazas. Eso no es negociar, es aceptar una imposición.
El viceministro de Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, afirmó que Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el fin de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo. Antes, un mando militar iraní avisó que es probable una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto. El presidente Donald Trump dijo el domingo que funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones muy positivas con Irán sobre posibles pasos hacia el fin de la guerra en Oriente Medio. Trump escribió en su red Truth Social que es plenamente consciente de que sus representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán y que ellas podrían conducir a algo muy positivo para todos. Irán informó que Estados Unidos había hecho una contrapropuesta que estaba siendo analizada, pero mientras tanto Donald Trump tensó todavía más la situación en el estrecho de Hormuz, anunciando la operación Proyecto Libertad, que escoltaría embarcaciones que hayan quedado afectadas por el conflicto en la región. El mandatario afirmó que permitir la salida de los buques neutrales e inocentes era un gesto humanitario, ya que muchos de los tripulantes se estaban quedando sin alimentos, y advirtió que actuaría con firmeza ante cualquier interferencia, destacando que para romper el bloqueo había desplegado 2 destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, drones y alrededor de 15.000 efectivos bajo las órdenes del Comando Central. A su vez, Irán amenazó con atacar a cualquier fuerza armada extranjera que intentara ingresar al estrecho y reiteró que el corredor seguía bajo su control, por lo que todo tránsito tendría que ser coordinado con sus autoridades. Y poco más tarde, Estados Unidos comunicó que 2 embarcaciones habían podido atravesar Hormuz sin ningún inconveniente, mientras que la Armada iraní informó que había atacado una fragata norteamericana con 2 misiles, por considerar que violó los protocolos de seguridad para el tránsito y la navegación cerca de la isla de Jark, y que tras el impacto decidió retirarse, una afirmación negada por la Marina estadounidense. De cualquier forma, se reveló que la actividad en el estrecho permanecía prácticamente paralizada, mientras se ignoraba de qué manera Irán iba a responder a la provocación de Estados Unidos. La tensión vuelve a escalar en el estrecho de Hormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, clave para el transporte de hidrocarburos. La Marina iraní lanzó el lunes disparos de advertencia contra buques estadounidenses en el marco de una operación de escolta impulsada por Washington para ayudar a barcos bloqueados en la zona. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump restó importancia al incidente y aseguró que los ataques iraníes solo habrían causado daños a un buque surcoreano. Irán ha realizado algunos disparos contra naciones no relacionadas con respecto al movimiento de barcos, Proyecto Libertad, incluida una nave de carga surcoreana. Quizás sea hora de que Corea del Sur venga y se una a la misión. Aparte del buque surcoreano, hasta este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho, dijo Trump en su plataforma Truth Social. La operación, anunciada el domingo y bautizada como Proyecto Libertad, busca, según Washington, escoltar a embarcaciones civiles atrapadas en la zona, en medio de advertencias de escasez de alimentos y suministros básicos para la tripulación. Sin embargo, las versiones se contradicen. Mientras el ejército estadounidense asegura que 2 buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado el estrecho, los guardianes de la revolución iraníes niegan cualquier tránsito reciente y califican esas afirmaciones de falsas. En paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní insiste en bajar la tensión y pide retomar la vía diplomática. En esta etapa nuestra prioridad es poner fin a la guerra. No podemos ignorar experiencias previas. Tras el intento de Estados Unidos de romper el bloqueo en el estrecho de Hormuz, se intensificaron los ataques contra embarcaciones comerciales. Y mientras Estados Unidos aseguró que había atacado 7 lanchas rápidas de Irán, la República Islámica disparó misiles contra un puerto petrolero de Emiratos Árabes Unidos, que a su vez informó que había interceptado otros 15 misiles y 4 drones que se dirigían contra su territorio. En este contexto, el presidente del Parlamento iraní y líder negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que el enfrentamiento con Estados Unidos atravesaba una etapa inicial, que iban a hacer que la presencia maligna disminuyera en la región y que sabían perfectamente que la situación actual era intolerable para Estados Unidos, aunque ellos ni siquiera habían comenzado, al tiempo que Donald Trump advirtió que si Irán atacaba las embarcaciones estadounidenses que participaban en el Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados fuera del estrecho, sería borrado de la faz de la tierra.
y momentos después de las primeras agresiones, el precio del petróleo se disparó, al igual que las preocupaciones en los mercados, por lo que el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, salió a aclarar que, a pesar de los ataques cruzados, la tregua no se había acabado y que sería el presidente el que decidiera si se reanudaban las hostilidades a gran escala, por lo que instó a Teherán a que actuara con prudencia. Además, dijo que no estaban buscando pelea, pero que si Irán atacaba navíos comerciales iba a provocar una respuesta devastadora. De cualquier forma, las empresas navieras comunicaron que pensaban esperar a que fuera seguro para intentar cruzar por el estrecho de Hormuz. Un video grabado por un testigo ocular muestra cómo se eleva el humo desde el mayor puerto petrolero y zona de almacenamiento de los Emiratos Árabes Unidos. Según el Ministerio de Defensa de los Emiratos, se trata de un ataque con drones iraníes. Lo cierto, en esta ocasión, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado que Irán también lanzó 4 misiles de crucero contra diversas zonas del país. Según ha indicado, 3 de ellos fueron interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del país, mientras que uno cayó al mar. El lunes, la televisión estatal iraní emitió imágenes de la armada del país disparando contra barcos estadounidenses. Estados Unidos no busca pelea en el estrecho de Hormuz. Eso declaró el martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien sin embargo prometió que cualquier ataque iraní provocará una respuesta devastadora. Las fuerzas de Estados Unidos no tendrán que entrar en aguas ni en el espacio aéreo iraníes, no es necesario. No estamos buscando pelea, pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional. Irán es claramente el agresor, acosando a buques civiles, amenazando indiscriminadamente a marineros de todos los países y utilizando como arma un punto crítico para su propio beneficio financiero. El Comando Central y el resto de las fuerzas conjuntas siguen preparados para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán si se les ordena hacerlo. Ningún adversario debe confundir nuestra actual moderación con una falta de determinación. La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles que no alcanzaba desde 2022. Mohammad Bakr Kalibaf, el principal negociador iraní, afirmó el martes que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, pero que la República Islámica ni siquiera ha empezado. Y la tensión siguió aumentando con más ataques a buques comerciales en el estrecho de Hormuz y varios tripulantes heridos, mientras que Irán advirtió que cualquier base militar europea que fuera utilizada por Estados Unidos para atacarlos sería considerada como un objetivo legítimo y que el continente tenía una capacidad prácticamente nula para resistir un ataque iraní. Unas declaraciones que amenazaban con extender el conflicto más allá de la región, al tiempo que Israel volvía a advertir que podría tener que actuar nuevamente para evitar que Irán se pudiera volver a convertir en una amenaza. No obstante, Donald Trump dio un nuevo giro en el conflicto y anunció que si bien continuarían con el bloqueo de los puertos iraníes, suspendería por un corto periodo de tiempo la operación Proyecto Libertad, con la que pretendían escoltar buques mercantes para permitirles salir del estrecho, en un intento de avanzar en un acuerdo de paz. El mandatario explicó que la decisión tenía que ver con un pedido de Pakistán y otros países, y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes iraníes. Además, reiteró que la posición de fuerza que tenían en las negociaciones era una consecuencia de la gran victoria militar previa. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que la fase militar de las operaciones estadounidenses había concluido, ya que habían logrado los objetivos y ahora preferían el camino de la paz. Y más tarde, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, elogió el liderazgo valiente de Trump y se congratuló por la gestión diplomática que habían llevado a cabo junto a Arabia Saudita en un intento de evitar una nueva escalada. Un funcionario en Teherán ha lanzado una advertencia contra cualquier base militar europea utilizada por Estados Unidos. Hossein Shariatmadari, una figura destacada cercana al difunto Ayatollah Khamenei, afirmó que Europa tiene una capacidad prácticamente nula para resistir un ataque iraní y argumentó que las bases puestas a disposición de Estados Unidos se consideran objetivos legítimos. El presidente Donald Trump dijo el martes que suspende la operación militar estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho de Hormuz después de apenas un día en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El llamado Proyecto Libertad de Trump para ayudar a los buques a salir del estrecho de Hormuz, el punto de acceso al Golfo donde Irán ha asumido el control en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel, comenzó el lunes.
Basándonos en la solicitud de Pakistán y de otros países, el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y además el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que aunque el bloqueo seguirá plenamente en vigor y en efecto, el proyecto Libertad se pausará por un corto periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado, dijo Trump en su red Truth Social. Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán, lo que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso casi un mes después del inicio de un frágil alto el fuego. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró este martes que su país está dispuesto a dialogar, aunque dejó claro que no cederá ante la presión y ante la fuerza, en una conversación telefónica con el primer ministro iraquí. Mientras tanto, aumentó la preocupación por los dos activistas de la flotilla Global Sumud que continúan presos en Israel y que son acusados por delitos de terrorismo y de tener vínculos con Hamas. Se trata del español palestino Abu Keshek Saif y del brasileño Thiago Ávila, que fueron arrestados junto a otras 170 personas cuando se dirigían a Gaza, en lo que se denuncia como una detención ilegal, ya que se encontraban en aguas internacionales. Además, la abogada de los activistas aseguró que se trata de un intento de criminalizar cualquier muestra de solidaridad con el pueblo palestino y que sus defendidos estaban siendo torturados tanto física como psicológicamente, mientras que el gobierno español afirmó que se trataba de un secuestro, al igual que la Fiscalía italiana que investiga lo sucedido tras recibir 3 denuncias por este motivo. La flotilla, que con 58 embarcaciones era la más grande hasta la fecha, intentaba romper el bloqueo naval de Israel contra Gaza para llevar productos básicos, en un momento en el que se reporta un empeoramiento de la crisis humanitaria y los casos de desnutrición infantil, y fue interceptada cuando navegaba cerca de las costas de Grecia. Los integrantes comunicaron que varias lanchas militares se acercaron a ellos apuntando láseres y armas semiautomáticas y les ordenaron que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas. Además, se publicó un mensaje por radio transmitido por los israelíes en el que decían que tenían que cambiar de rumbo y que cualquier intento de alcanzar Gaza los pondría en riesgo. El activista brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abu Keshek se encontraban el sábado en Israel para ser interrogados. Según la Cancillería israelí, ambos activistas recibirán una visita consular de los representantes de sus respectivos países en Israel. Comparecerán ante un juez el domingo para que éste prorrogue su detención. Los activistas fueron interceptados el jueves, cuando iban con la flotilla humanitaria Global Sumud, de más de 50 naves rumbo a la Franja de Gaza. Partieron de distintos puertos de Italia, Francia y España. Los activistas querían romper el bloqueo israelí de la franja y entregar ayuda humanitaria al territorio devastado por 2 años de guerra entre Israel y Hamas. Ávila dijo a los abogados de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos israelí, Adalah, que el arresto se realizó con una extrema brutalidad y afirmó que lo habían arrastrado con la cara contra el suelo y golpeado tan fuerte que se había desmayado 2 veces. Ambos empezaron una huelga de hambre, pero beben agua, según indicó la ONG, que tachó el trato que les brindaron de grave violación de los derechos humanos. Brasil y España habían protestado y el gobierno español denunció el sábado una detención ilegal. Israel lo señala por vínculos con la Conferencia Popular para los Palestinos en el extranjero, una asociación acusada por Estados Unidos y el gobierno israelí de trabajar por cuenta de Hamas. Israel señala que Abu Keshek es un destacado miembro de la organización y que Ávila también trabaja con ellos y que es sospechoso de actividades ilegales. Las fuerzas israelíes interceptaron el jueves más de 20 embarcaciones de la flotilla, con cerca de 200 activistas. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de los aranceles de Donald Trump a los autos europeos y mucho más. No se vayan, ya volvemos.